Pero bueno, damos gracias a Dios. Ayer hablábamos con el liderazgo y decíamos que nos sentimos muy honrados por el privilegio y la oportunidad que nos han dado de estar el día de hoy aquí, de poder viajar, de poder ser parte de este aniversario, de poder estar compartiendo con ustedes. Los saludamos, les amamos, saludamos a quienes nos conocen, amamos verlos aquí en la iglesia, amigos, y saludamos también a aquellos que no nos conocíamos, pero que durante todo este proceso de 11 años se han acercado y han llegado a ser parte de esta familia, Comunidad Cristiana de Bendición Canadá. La verdad que estamos muy felices, muy alegres, podemos sentir su amor y he estado pensando entonces sobre el mensaje que podría compartir el día de hoy. Y hay un mensaje que quiero que revisemos, lo saqué de Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, que es la siguiente imagen. El mensaje lleva como título La iglesia de los alejados. La iglesia de los alejados. Quiero que leamos la versión que tenemos ahí en pantalla puntualmente. Jesús entró a Jericó, dice el versículo 1. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de cobradores de impuestos. Tenga en cuenta que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. La iglesia de los alejados. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser de aquí en adelante? ¿Qué tipo de congregación? Si hablamos como denominación y como nombre institucional, pero también qué tipo de iglesia, si entendemos que tú y yo, como lo decíamos ahorita en la representación, somos iglesia. Si entendemos que tú y yo hacemos iglesia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, Pedro está hablando y dice que nosotros somos piedras vivas, ¿no? También Pablo habla de que somos templos del Espíritu Santo. O sea que la iglesia, más allá de la denominación y de la estructura, somos tú y yo. ¿Amén? ¿Y qué tipo de iglesia vamos a hacer hacia los años venideros? A mí esta historia me sorprende, me impacta bastante porque esta historia me muestra un encuentro con Jesús que es poco peculiar. Es una evangelización de esas personas que son atípicas para nosotros como creyentes. Poco evangelizamos este tipo de personas. O específicamente, Jesús ni siquiera se decidió a evangelizar, sino que de entre todos los que él se encontró, porque fue un encuentro casual, de entre todos los que él se encontró, digamos que es uno de esos encuentros diferentes. Yo he estado revisando algunos encuentros que tuvo Jesús con personas en su caminar. La mujer samaritana, la primera persona a la que él le revela que él es el Hijo de Dios, que él es el Mesías. Y es un encuentro impresionante. Es una persona que primero era mujer y parece que fuera como que hoy en día es raro. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero en el contexto en el que ellos se encontraban sí tenía que ver. Que Jesús se hubiera encontrado con una mujer, que hubiera apartado un tiempo para hablar con ella, era súper extraño, porque para los judíos, de hecho los judíos ortodoxos en la actualidad se levantan, se paran antes de levantarse de la cama, dicen: Señor, Dios Todopoderoso, Rey del universo, te doy gracias
porque me das un día de vida, porque no me hiciste animal, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Porque para ellos ser mujer tiene un valor menor. Entonces, que Jesús se hubiera encontrado con una mujer, que hubiera hablado con ella, que le haya revelado que es el Hijo de Dios, que le haya dicho además de eso, aparte de eso, esta mujer era no solo rechazada por los hombres, sino además rechazada por las mujeres, porque me voy a ir del tema, voy a cerrar con esto que voy a decir sobre ella, pero para que usted luego la vea. Gracias, ahora sí escucha mejor, ¿cierto? Con una expectativa distinta. Y es que cuando Jesús se encuentra con esta mujer, ella estaba recogiendo el agua para su casa, ¿a qué horas? ¿Alguno tiene idea? Al mediodía, yo se lo soplo. Al mediodía ella estaba recogiendo agua, tiene muchísimo. Al mediodía estaba ella recogiendo agua. Resulta que en esa época, en los desiertos se recoge agua, ¿en qué horario? En la mañana. ¿Por qué? Porque el sol tiene que ser bravo, y más para una mujer saliendo de su región a recoger agua. Y salen en grupo, ¿para qué? Para evitar los ladrones, para evitar los encuentros con fieras salvajes. Y esta mujer salió sola y al mediodía. O sea que nadie quería verse con ella, ni que la vieran con ella. O sea que no solamente era rechazada por los hombres, porque había tenido 5 maridos, sino que además era rechazada por las mujeres también. Y Jesús aún así se encontró con ella, pero había una condición de ella, ¿cierto? Que ameritaba que Jesús se le presentara delante de ella. Era una mujer que necesitaba que Cristo restaurara su identidad, se vuelve tremenda evangelista. Ella vuelve al pueblo, le invita a todos salen a ver, y hay un pueblo samaritano, que aparte de eso era samaritana, hay un pueblo samaritano que termina convirtiéndose a Cristo, creyendo en Jesús y creyendo que Jesús es el Salvador por el testimonio de esta mujer. Y así hay otros encuentros, el endemoniado de Gadara, un hombre que vivía, que a veces relegamos el texto del endemoniado de Gadara a lo que sucede de la liberación, pero ver que es un hombre, un rechazado social, está desnudo y en el cementerio, en un lugar de muerte. La vestimenta que significa dignidad, justicia, y él estaba desnudo en el cementerio, olvidado incluso por su familia y su población. Y Jesús hace un viaje, cruza un mar, atraviesa una tormenta solo para rescatarlo a él, pero ese endemoniado necesitaba de él. Jesús se encuentra con un paralítico en el estanque, 38 años dice la Biblia que llevaba de paralítico, lo cual nos da luces. Primero, que no siempre fue paralítico, porque si se hace 38 años, si no hubiera dicho desde que nació, ¿cierto? O sea que era un hombre que supo que era caminar y perdió la capacidad de caminar hacía 38 años. Y no solo eso, sino que dice que parece que no solamente había quedado paralítico de piernas, sino de espíritu. Porque aunque tenía el estanque al lado, si ustedes verifican más o menos el diseño gráfico, no es que el estanque no era un tanque o no era un río, era un estanque. Y estando en la orilla, ni al estanque lograba llegar. Había perdido toda esperanza. Ese hombre necesitaba a Jesús, ¿cierto? Y así ahí la Biblia está llena de expresiones o de momentos en los que uno revisa gente que se encuentra desesperada y que necesitan de Jesús por X o por Y motivo. Pero este es un encuentro atípico, a los que normalmente nosotros como iglesia tampoco apuntamos mucho, y son a este tipo de grupo de personas a los que son como el endemoniado, como la mujer de Samaria, como el paralítico, a los que nosotros más apuntamos. Un enfermo, necesitas de Jesús. Un momento de escasez, necesitas de Jesús. Un problema familiar, necesitas de Jesús, ¿cierto? Y son los que más llegan a la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros podríamos decir que llegamos a la iglesia en un momento de dificultad, en un momento donde nuestra familia estaba rota, en un momento donde nosotros estábamos rotos de pronto emocionalmente, espiritualmente, y de pronto Jesús fue ese refrigerio. Así que son
al tipo de personas que normalmente apuntamos, pero existe de por sí otro grupo de personas, otro tipo de personas. Y son quienes parece que están ahí donde se encuentran por voluntad propia. Nadie los obligó, nadie les dijo que tenían que ser. Ellos eligieron. No solo ellos eligieron, de pronto incluso ellos han trabajado y se han esforzado por llegar al lugar donde se encuentran. Y de esos conocemos muchos, yo creo. Usted puede haberse dado cuenta. Una persona que de pronto es transexual y ha transformado su cuerpo para poder ser lo que hoy es. O una persona que de pronto ha robado y ha malversado fondos para obtener los recursos que tiene hoy en día. O una persona que ha hecho cosas malas por elección propia, como lo hemos vivido en nuestro país a causa del narcotráfico, de todos los males, pero que no fue que cayeron ahí por causas del destino. Eligieron ese camino. Y aquí aparece Zaqueo. Zaqueo era un hombre que eligió estar donde estaba. Era un judío que eligió ser cobrador de impuestos. No era que los romanos llegaban y seleccionaban y obligaban a los judíos a ser cobradores de impuestos, sino que ese hombre está aquí por decisión propia. Y mire quién era Zaqueo. Zaqueo, primero que nada, era un hombre muy rico, muy rico. La Biblia no dice que era rico, era muy rico. Él se encuentra en la posición donde está, lleno de dinero, lleno de recursos. Yo creo que cómo sería un hombre muy rico. En estos días salió Sarmiento Angulo y dijo que él tiene una vida normal. Tiene algunas casas en las Bahamas, tiene algunos aviones, pero que él es un hombre normal, común y corriente. Y yo le digo, pues yo quisiera ser un hombre de esos normales, ¿cierto? Yo también quisiera ser de esos. Era un hombre así, muy rico. Zaqueo era muy rico. La Biblia dice que él dio para los pobres y devolvió 4 veces lo que debía. ¿Cuánta plata tiene que tener uno en el banco para decir eso? ¿Cierto? Era muy rico. La segunda, Zaqueo no solo era un rico, sino que además de eso era un líder. Porque él no era cobrador de impuestos, era jefe de cobradores de impuestos, era el coordinador de zona, era supervisor. Él no tenía una posición básica, tenía gente bajo autoridad y lideraba a otros en sus procesos, enseñaba, capacitaba, era alguien dentro de su ámbito y dentro de su rubro, posiblemente con prestigio. Y lo tercero que podemos deducir es que Zaqueo no necesitaba nada. O sea, Jesús no hizo un milagro en la casa de Zaqueo. Jesús no sanó a un enfermo. Jesús no restauró su hogar. Jesús no hizo nada. Es más, dijera que no solo no hizo nada, sino que además de eso se invitó a cenar. Zaqueo, voy a comer en tu casa. No solo no hizo nada, sino que aparte es como si el pastor Walter le dijera hoy: hermano, hoy voy a cenar con usted, prepárese. Y ya usted dice, claro que sí, pastor, y arrista a su casa y todo. Y Jesús no iba solo, como mínimo iban 12. Oiga, tremendo, ¿ah? Iba Zaqueo, entonces no recibe nada de Cristo. Hay gente que es así, hay gente en la que nosotros hemos a veces vendido, y somos una iglesia que a veces venden una fe como que es una fe que solo necesitan los que están pasando momentos difíciles. Y no solamente aquellos que reconocen que necesitan ayuda son los únicos que nosotros apuntamos, pero hay gente afuera que necesita de Dios pero que ignora que necesita de Dios. Hay gente que está alejada de Dios, necesita salvación, y a los que nosotros hemos olvidado. A veces cuando leemos la Biblia ignoramos el todo y vemos solamente detalles. Les decía ahorita ejemplos de cómo hemos reducido muchos escenarios en la Biblia o muchos
pasajes de la Biblia simplemente a la acción. Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús cambió, Jesús transformó. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros muchas veces queremos alcanzar. Pero déjeme brindarle un poco de contexto histórico. Vamos a revisar todos juntos dos contextos, el histórico y el contexto bíblico. En el contexto histórico, para los romanos, ¿quiénes eran los cobradores de impuestos? Pues eran objetos, eran gente que era usada por ellos. Para los romanos, de pronto no era digno mezclarse con cobradores de impuestos, o más bien, no era digno mezclarse con judíos. Ellos se creían de mejor raza, ellos se creían de mejor familia, como dice uno, ¿no? Y entonces los romanos utilizaban a algunos judíos, para hacer todo este proceso relacional y cobrar impuestos a los mismos judíos. Pero para los romanos ellos no eran importantes, no era un empleo digno. No es que había sistema de gestión de riesgos, seguridad y salud en el trabajo y los cobradores de impuestos tenían vacaciones, primas. Eran escoria, eran desechables, servían mientras permanecieran útiles, pero cuando no servían los romanos los desechaban. Eran sin valor, eran usados. No sé si alguna vez alguien te ha llamado, alguien que hace mucho no te llama, te ha llamado para pedirte un favor. ¿Cómo se siente usted? En estos días tuve que llamar a un amigo, estábamos queriendo contactarnos con un grupo en la iglesia, y un amigo que no hablaba, con el que no hablaba hacía casi como, desde que hace como 3 años o más. Y pues lo saludo en el Instagram y por ahí me le meto y le pregunto. Cuando Oscar se llama, hola Oscar, ¿cómo está? Y me dijo, hola negrito. Y yo, no, este man me saluda así todo amigable y yo le voy a pedir un favor. Y él estaba en Argentina y me dijo, ay Oscar, mira lo que de ahí en adelante, ya sí, John, claro. ¿Qué necesitas? Y cambió la actitud. Yo creo que por dentro decía, este negro mucho desgraciado. Me llama solo para pedirme un favor. Y a veces nosotros, y cuando lo hacen con uno también es feo, ¿cierto? Salúdeme, dígame algo bonito. Bueno, Zaqueo era tratado de esa manera por los romanos. Históricamente los cobradores de impuestos para ellos no eran gente de valor, no les importaban. En cambio, para los judíos, Zaqueo era un traidor. No era judío ya, era un traidor el cual se había aliado contra sus enemigos, junto con sus enemigos, los romanos, en contra del pueblo de Israel. Él había escogido cuidarse a sí mismo en vez de luchar por su pueblo. Ellos lo odiaban porque era ambicioso, egoísta, miserable, mezquino, avaro. No los querían. No sé si usted alguna vez ha visto una serie que se llama The Chosen, que es como la historia de Jesús. Si no la ha visto, véala, es genial, es buenísima. Y The Chosen muestra una escena porque dentro de los discípulos también había cobradores de impuestos. Está Mateo. Y me encanta porque hay una escena donde no está Jesús presente y ellos hacen algo de lo que pudo haber sucedido. Pedro, por lo impetuoso que era, no entendía por qué Cristo había llamado a un cobrador de impuestos. Y en medio de la fogata, en un momento, tienen una discusión fuerte. Casi que Pedro quería pegarle a él. Y algunos discípulos estaban con Pedro y otros pretendían entender. Es muy bueno y es muy real dentro de la serie. ¿Por qué? Porque para ellos era inexplicable que un cobrador de impuestos fuera parte de los escogidos de Cristo para la transformación del mundo. Y ellos lo ponen así. Imagínense este cobrador de impuestos que no solo era cobrador de impuestos, sino que era jefe de recaudadores. No lo querían. Era lo peor de los dos mundos. Y esto da como resultado
una persona sin identidad. Una persona sin identidad que no sabe quién es. Es una persona que no sabe quién es, perdón. Y no sabe por qué y para qué está en el mundo. ¿Cuál es su propósito? Si no te puedes definir, lo que otros digan de ti, sea bueno o sea malo, va a terminar definiéndote. Si como iglesia no sabes y no entiendes cuál es tu propósito, si como iglesia no tienes identidad, pues lo que otros digan de ti va a definir quién eres. Por eso hay muchas iglesias que toman modas, porque no saben con claridad quiénes son y qué es lo que Dios los ha llamado a hacer. Ahora, lo malo o lo bueno que digan sobre esa persona que termina definiendo su identidad, pues lo destruye. O sea, no es bueno, porque lo malo lo destruye, lo lacera, lo lastima, lo limita, lo desanima, lo frustra. Y si te dicen algo malo, te sientes mal, agacha la cabeza. La persona que tiene clara su identidad, que tiene claro quién es, sin importar lo que alrededor de ellos, lo que los que están alrededor digan, la iglesia que sabe hacia dónde va y por quién ha sido llamada, sin importar lo que digan los de alrededor, permanece con la cabeza erguida, con el pecho erguido, con la cabeza en alto, con la mirada puesta en el Señor. Pero aquellos que no tienen claridad, de pronto lo malo que dicen los demás terminan nunca desarrollando el potencial que Dios les ha dado. Puede ser que lo malo que dicen sobre ti como persona o como iglesia es lo que ha terminado impidiendo que alcances el potencial de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque comienzas a dudar de ti, lo que a la larga termina convirtiéndose en dudar de Dios. Y empiezas a decir, Dios debe haberse equivocado conmigo. Dios me llamó a mí, a mi casa, a mi familia. ¿Soy yo? ¿Era John con J-O-H-N o John con H-O-N y yo entendí mal? No era a mí el que me llamabas. Es a mí, Señor. Y dudas del propósito. Un ejemplo bíblico puede ser Moisés. Puede que Moisés no lo expresa que la gente le dijera. Pero imagínense a Moisés creciendo y teniendo problemas de pronto en el habla. Y delante de Dios se identifica como tatareto. Señor, no puedo. Te debes de haber equivocado, no es conmigo. Pero Dios tenía un propósito con él y con su vida a pesar de sus limitaciones. Hay un ejemplo más local, mi papá. Y mi papá nos cuenta una historia de que cuando tenía 13 años, un amigo con el que se encontraba trabajando, vamos a ver si cuento bien la historia, porque cuando no está él, pues no importa, yo la cuento, ¿cierto? Si está él, ya puedo llegar a equivocarme. Con el que se encontraba trabajando, cortando caña, mi papá le dice, mire, yo quiero ser ingeniero. Y el amigo le dice, no, Angulo se llama por el apellido, ¿ya? No, Walter, a usted siempre lo voy a ver aquí cortando caña. Son palabras de maldición y mi papá pudo haber creído esas palabras. Y esas palabras pudieron haber mutilado el propósito y el plan de Dios. Y papá le dijo, si hay un Dios, estoy seguro que saldré de aquí. Mi papá no era creyente. Porque también hay una característica. Lo malo, bueno, de pronto con el tiempo nos cansamos de escuchar cosas malas y de pronto empezamos a sobrepasarlas y a mirar por encima y a pesar de lo que me digan. ¿Cierto? De pronto no presto atención a lo que me dicen. Así que lo malo puede que llegue el momento donde nos cansemos de prestarle atención. Y lo bueno, porque lo bueno, mal administrado, te ciega,
te hace orgulloso, pedante, altivo, arrogante, altanero. Eres tantas cosas buenas que no necesitas a Dios. Es por la profesión que estudiaste. Es porque todos te dicen doctor, abogado, gerente. Es porque del título que tienes, pastor, líder. Y terminas eliminando la necesidad de Dios en tu vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, del 3 al 8. ¿Lo coloqué? Sí. Dios en su bondad, esto es una carta que escribe Pablo para Romanos, yo estoy leyendo traducción al lenguaje actual, dice: Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes. Todas ellas tienen la misma función. Siguiente. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Pero por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Siga. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da capacidades de enseñar, dediquémonos a la enseñanza. Si nos pide animar a los demás, deberíamos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con energía. El anterior, déjalo en el anterior si quieres. Hagámoslo con energía. Aunque Pablo no lo menciona, podemos deducir que la invitación de Pablo es que no se crean más, pero tampoco se crean. Créanse de acuerdo a la expectativa de Dios, lo que Dios piensa de nosotros. Tengan una idea correcta de quiénes son. Esa idea correcta solo es posible descubrirla a través de Dios. Puede que hoy no te pueda decir quién eres puntualmente como miembro de esta iglesia, pero eres miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo eres hijo de Dios. Y ahí debe estar afirmada tu identidad. Así que, ¿cómo veían posiblemente a Zaqueo? Imagínense que era tan malo el concepto que tenían los judíos sobre los cobradores de impuestos, que Jesús, cuando hace una referencia a una persona que ha pecado y que deben de apartar de la iglesia, les dice que lo traten como cobradores de impuestos. Miren lo que dice Mateo capítulo 18, 17. Está concluyendo Jesús su exposición y dice: si aquel no les hace caso, este es un pecador, alguien que ha ofendido a la iglesia, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco les hace caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. ¡Wow! ¿Cómo los trataban entonces a los que cobraban impuestos? ¿Cuál era la idea? ¿Cómo miraban a Zaqueo? ¿Qué pensamientos tenían en su mente y en su corazón cuando vieron a Jesús entrando a la casa de Zaqueo? ¿Qué se les cruzó por su cabeza? Este era el contexto histórico de Zaqueo. Un hombre que realmente, aunque pareciera que no necesitaba nada, era odiado por su gente, era odiado por sus empleadores y seguramente había perdido su identidad. Ahora quiero darles un poco de contexto bíblico. Dentro del contexto bíblico tenemos tres aspectos que quiero resaltar. Zaqueo es la culminación, de hecho, de una propuesta bíblica de Cristo
de una exposición que viene haciendo, creo que principalmente a sus seguidores. Cristo quiere que este pueblo, que estos seguidores tengan una nueva perspectiva de iglesia, que ahora ya no sea más la iglesia solamente de los que están mal, sino que además de eso sean la iglesia de aquellos que están alejados, aquellos que se han apartado de Dios. Lucas capítulo 18, el capítulo anterior a nuestro texto base, en el versículo 9, del 9 al 14, hay mucha Biblia, espero que nos dé, no mentira, ya vamos bien avanzados. Del 9 al 14 dice lo siguiente: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Subráyalo si lo tiene algo parecido en su Biblia. Una vez Jesús estaba hablando con unas personas de esas que se creen muy buenas y siempre están despreciando a los demás. Miren el contexto de gente que rodea a Cristo. Miren aquellos que estaban alrededor. Eran la iglesia del momento. Era la gente que quería seguir a Jesús en cierta medida. A esto Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Miren que desde el capítulo anterior Jesús viene hablando sobre cobradores de impuestos. Puesto que puestos de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracia porque no soy como los demás. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó un poco atrás, ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza. Y mientras se daba golpes de pecho decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los más humildes. Hay una persona que cree que tiene una relación con Dios. Hay una persona que se cree buena. Pero Cristo le habla a esta iglesia que está reunida escuchando alrededor de Él y les dice cómo desea Él que seamos nosotros como iglesia, cómo desea Él que nosotros seamos y qué perspectiva debemos tener. La perspectiva correcta. Jesús habla con algunas personas que tienen una perspectiva de sí mismos equivocada, donde casualmente introdució un cobrador de impuestos. De entrada comienza a plantearnos qué tipo de personas rodean entonces a Jesús. Son de los que oran, que van a los ayunos, que llegan a la iglesia cada 8 días y hay reuniones entre semana también, comparten versículos bíblicos por WhatsApp, tienen una imagen de perfil que dice Jesús te ama. Y a veces nosotros, ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros miramos a los fariseos desde lejos y decimos, wow, qué terribles eran los fariseos. Pero a veces tenemos que mirar un poco más acá y ver que nos podemos reflejar en ellos. Y podemos llegar de pronto a tener una idea equivocada de quién eres. Puedes llegar a tener una idea equivocada de ti.
Y eso no solo va a afectar el cómo te ves, sino cómo ves a los demás. Por ejemplo, puedes pasar al lado de un indigente y lo más común, no voy a pedirles que levanten la mano, pero usted ve un hombre con mal aspecto, indigente, en la calle, y usted no pasa por el lado y Señor, bendícelo, sino que te apuesto que la mayoría de nosotros cruzamos la calle para no cruzarnos con él. Porque es que él tiene problemas de vicios con los que usted no sufre. Cuando pasas por la cuadra y ves al borracho de la calle, de la casa, el vecino de 3 o 4 cuadras abajo, tirado en la calle, tú no te detienes a levantarlo, a sentarlo, a preguntarle si tiene ayuda, si necesita ayuda. De pronto más bien te cruzas la calle y llegas a la casa y hubieran visto el vecino, allá está tirado en la calle vomitado. Y de pronto más bien los señalamos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos así. Yo voy a la iglesia, yo soy bueno. Son ellos que son pecadores, que no buscan a Dios, que no merecen a Dios. Pero yo, y esa perspectiva equivocada, el no darte cuenta que tanto Él como tú siguen necesitando del amor y de la misericordia de Dios, hace que lo señales y que lo veas de la manera equivocada. Jesús quiere levantar una iglesia con una nueva perspectiva, pero que también tenga un nuevo enfoque. Miren lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 18. El primero está en Lucas 18, 9 al 14. Y el siguiente, 18, sigue Cristo en el mismo texto. Viene hablando. Un líder de los judíos fue para ver a Jesús y le preguntó: tú que eres un maestro bueno, subraye eso también si quiere, tú que eres un maestro bueno, ¿qué cosa debo de hacer para tener vida eterna? En la Reina Valera dice maestro bueno, ¿cierto? Jesús le contestó: ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Ahorita voy a hacer una anotación sobre eso. Tú conoces bien los mandamientos: no seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era muy niño. Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven, conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Subraye también ahí. Jesús lo miró y le dijo: qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. Miren cómo a veces uno aísla lo que está sucediendo en la escena por no tomarse el tiempo de leer la Biblia como de manera más completa. Pero mire lo que está sucediendo unos días atrás del encuentro de Cristo con Zaqueo. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. ¿Por qué lo llama bueno? Esperaba reciprocidad de Cristo. ¿Por qué lo llama bueno? Es como cuando Chespirito le junta al otro y le dice como él: licenciado, dígame licenciado, gracias, mucho, pero necesita como un favor. Está pidiendo reciprocidad. Este era chupamedias. Era un lamebotas, como dice uno, ¿no? Maestro bueno. Y él dijo: ven aquí, amigo mío, compañero, compadre, ¿qué quieres? Y le dijo: no, ¿por qué me llama bueno? ¿Qué quiere? Y él espera que le te felicito. Todos sigan el ejemplo de este joven, justo, fiel, obediente en la casa. Pero Jesús revela entonces que el problema con la gente que se cree buena es que tiene su enfoque en las cosas equivocadas. Y el panorama que presenta Jesús entonces es
Desolador, que se me lengua la traba. Es desolador por no decir menos. Podemos deducir que los tesoros de tu corazón terminarán dominando tus motivaciones y la forma en la que te relacionas con quienes te rodean. Aquellos que ponen sus tesoros en las riquezas terrenales tendrán muy difícil ingreso al reino de los cielos, porque es difícil dejar lo material para alcanzar lo espiritual. Ahora, esto no solo es a los más ricos, es a aquellos que desean, por ejemplo, conseguir muchas cosas y estar mejor. Es natural para nosotros, queremos un mejor trabajo, darle un mejor estudio a nuestros hijos, comprar un mejor carro, tener una mejor casa. Trabajamos más, hacemos más horas extra, invertimos más tiempo, lo cual termina siendo de nuestros trabajos nuestros ídolos y nos terminamos olvidando que aquellos que ponen sus tesoros en las riquezas terrenales tendrán muy difícil el ingreso al reino de los cielos. Una iglesia que se cree buena. ¿Cuántas veces nosotros de pronto hemos sido así? Hemos cerrado la puerta. Aquellos que aunque nosotros no lo veamos necesitan de igual manera a Dios. ¿Qué tipo de iglesia quiere que seamos en estos años venideros? ¿Qué espera que suceda en nosotros en los próximos años? ¿Cuál iglesia hemos sido hasta ahora? ¿Y qué iglesia queremos ser de aquí en adelante? Y te insisto, no lo mires simplemente como la iglesia, comunidad cristiana de Bendición Canaán, sino la iglesia que eres tú y que representas a donde quiera que vas. Este capítulo termina mostrándonos que los que rodeaban a Jesús no entendieron nada. Ya finalizando el capítulo, Lucas 18, versículo 39 dice que los que iban delante reprendían a un ciego que estaba desesperado llamando a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ellos reprendían al ciego para que se callara. Pero él gritó con más fuerza: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Todo un capítulo intentando transformar su manera de pensar y nada, tapados, duros de corazón. Todo un capítulo después de plantear este escenario triste, Jesús emprende un viaje con sus discípulos a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, pasan por Jericó. Y en Jericó se encuentran con Zaqueo. Esto es contiguo, esto va sucediendo. Eso puede haber sido 2, 3 días después. Salieron de viaje de donde se encontraban dirigiéndose a Jerusalén y llegan a Jericó, donde se encuentra Zaqueo. Días después de haber dicho que era difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, que era más fácil que un camello entrara por la aguja de un pajar. Bueno, algo así, ustedes me entendieron. Hay un rico que está alcanzando la salvación y no solo él, sino toda su casa está rindiendo su vida a Cristo, junto con una iglesia que sigue sin entender el mensaje. Porque mientras Jesús está llevando la salvación a alguien quien él mismo planteó es difícil para que lleguen a los pies del Señor, hay una iglesia que está diciendo: mírenlo, si supiera quién es Zaqueo. Hay una iglesia que no ha cambiado su forma de pensar. Hay una iglesia que sigue señalando, que sigue juzgando. Quiero que tengas en cuenta algo que me sorprendió muchísimo. Lo primero, que Jesús sabía quién era. A Jesús no le interesa quién eres o quién eras. A Él no está interesado en tus títulos, en tus logros o fracasos, malas decisiones, en tu historial. Él no se sienta, no, pero es que este ha hecho tantas cosas malas. Él no se sienta a pensar en lo malo o lo bueno que fuiste. A Él le interesa tu corazón. Jesús no se sentó en Zaqueo pensando en su historial, no se sentó a cenar con Zaqueo
pensando en su historial, se sentó a cenar con Zaqueo porque quería conocer su corazón. Después de esto, tenga en cuenta, además de esto, y esto me sorprendió mucho, Jesús no predicó. No predicó. O sea, no hay un mensaje en la casa de Zaqueo. Y Jesús dijo, bienaventurado, y descendió. No dijo nada. Entiéndame, debemos de predicar el evangelio. Debemos llevar la palabra con nosotros. Pero Jesús no predicó. Se autoinvitó a cenar. No solo no predicó, sino que se metió a la casa con 12 más, como mínimo. ¿Qué impactó la vida de Zaqueo para que Zaqueo decidiera entregarse a él? ¿Qué hizo Jesús que no había hecho el pueblo que estaba alrededor de él? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo que Zaqueo se arrepintiera y entregara de su vida a Dios? Que dejara de ser un hombre malo, que dejara de ser un ladrón, porque eso eran los cobradores de impuestos, que decidiera restaurar a quienes había ofendido. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó a comer con Zaqueo. No siempre los momentos de encuentro con Jesús serán en los templos mientras recibes una palabra. Gloria a Dios si ven y recibe una palabra que te desafíe. Pero si eres solo creyente mientras estás en la iglesia, no vas a alcanzar los propósitos de Dios para tu vida. Jesús se sentó con Zaqueo. Hay muchos que no recibirán una predicación o un mensaje tuyo. Pero aceptarán sentarse a cenar contigo. Hay muchas personas que no recibirán el mensaje de WhatsApp con los 500,000 capítulos de por qué se va a ir al infierno si no se arrepiente. Pero estarán dispuestos a compartir un café contigo. Estarán dispuestos a escuchar lo que tienes para decir. Jesús no predicó, pero compartió una cena con él. Y mientras la iglesia del momento lo trataban como escoria, Jesús estaba sentado en su mesa. Somos y tenemos que ser, y el llamado de Dios para nosotros es que seamos la iglesia de aquellos que encuentran alejados de Él. No de los que se creen buenos. No somos la iglesia de los que somos mejores. Dios no quiere que seamos ahora la iglesia, comunidad cristiana de bendición Canaán, los pupis de Popayán, sino que somos la iglesia de aquellos que luchan con sus decisiones día tras día, que reconocen que son débiles y que dependen de Dios, que necesitan misericordia, que si están aquí sirviendo en el altar, sirviendo en el teclado, sirviendo con los niños, no es por causa de lo capaces y de los buenos que son, es por causa del amor de Jesús para contigo. Y que cuando salen a las calles no ven a la gente como si fueran superiores, sino que entienden que el mismo amor que Jesús ha expresado hacia ellos, ellos necesitan expresarlo hacia otros. Que aquel que se encuentra afuera, apartado de Dios, tomando decisiones equivocadas, necesita el mismo amor que fue expresado para ti. Me encanta una propaganda que salió, bueno, no sé si me encanta, pero pues me hizo reflexionar bastante. Una propaganda que salió porque es sobre el COVID, entonces pues propaganda me va a gustar, ¿cierto? Pero salió una propaganda donde creo que era española y le preguntaban a un señor, obviamente preparado, el señor no, sino habían investigado a quienes les iban a preguntar. No fue al azar, aunque ellos lo sintieron así. Hoy en España, no sé si usted de pronto la vio, puede equivocarme porque no la volví a ver. Hoy en España murieron 30 personas por COVID. Pocas, ay sí, no son muchas, no sé.
¿Qué tal si las 30 personas que murieran fueran estas y pasaron 30 integrantes de su familia? ¿Todavía te parecen muchas? ¿O pocas? ¿O muchas? ¿Qué pasa si esos 30 fueran tu familia? ¿Cómo cambiaría la perspectiva de cómo ves la gente? ¿Qué pasa si es tu hijo el que está tirado en el suelo enfrente de tu casa? ¿Pasarías y cruzarías la calle y lo dejarías ahí? ¿Qué pasa si esa persona que está pidiendo dinero en la calle es tu hermano? ¿Cruzarías la calle para no cruzarte con él? Si ese homosexual es en tu familia, en donde nació. Me gustó un mensaje que también vi por ahí que decía, a veces nosotros como manejamos las cosas por números, se nos hace más fácil digerirlas, le quitamos el rostro a la gente. Pero cuando le pones rostro a la gente, es diferente porque te hace sentir, te impacta lo que sucede. Si hay alguien que ha fallecido, tú dices, bueno, pues sí, qué pesar, pero es distinto si ese que falleció es de tu familia. Si esa persona que se fue hace parte de tu núcleo familiar. ¿Qué hizo la diferencia? Zaqueo quería conocer a Jesús. Quería encontrarse con Él. Y él hizo lo que tenía que hacer para poder encontrarse con Él. Atendió su voz, preparó la mesa y vivió una experiencia con Jesús que transformó su vida para siempre. No sé qué tipo de iglesias quieres ser tú hoy. ¿Qué tipo de iglesias quieres manifestar en las calles? Jesús restaura su identidad. Jesús lo encuentra y manifiesta no solamente la salvación de Zaqueo, sino lo que él antes, días anteriores, dijo que sería muy difícil. Él manifiesta que para él es posible. Que las personas que nosotros creemos que jamás lo van a lograr hacer, Jesús lo puede hacer con ellos. Que es que no depende de ti, depende de su amor. Que depende de su poder. Una frase que alguien me dijo, o que alguien dijo: ¿no será que la iniciativa de Zaqueo de buscar a Jesús sería la ausencia de una iglesia que lo atendiera? ¿No será que lo que hace que Zaqueo se mueva hasta tener que subirse a un árbol es porque en su lugar no había una iglesia que lo abrazara? No que le condonara su pecado, pero sí que lo amara a pesar de su pecado. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia Dios nos está enseñando o llamando a ser? De una iglesia que lleva a las personas. Nosotros no estamos para llevar juicio, sino para llevar el amor de Jesús. Y vamos a tener que corregir y vamos a tener que enseñar. Pero tenemos también que estar dispuestos a sentarnos en la mesa de cobradores de impuestos, a juntarnos con la mujer rechazada por la sociedad, a encontrarnos con el hombre que está desnudo en el cementerio y a levantar al paralítico que está tirado en el estanque. Tenemos que ser la iglesia de aquellos que se encuentran alejados de Dios. No somos la iglesia simplemente de los que nos creemos muy buenos. Somos la iglesia de aquellos que necesitan escuchar un mensaje de salvación. Y el que no tiene a Cristo, sin importar quién sea, necesita escuchar el mensaje de salvación. Ay, pero es que tiene carros, tiene casas. Sí, y no tiene a Cristo, necesita escuchar el mensaje de salvación. Tiene una familia próspera, es productivo, tiene empresas. Sí, y necesita de Jesús.
Es que él decidió, él fue y se operó y se cambió, sí, y necesita de Jesús. Él ha vendido todo lo que tiene para comprar las drogas, sí, y necesita de Jesús, tanto como lo necesitaste tú antes de llegar a este lugar. Yo quiero ser ese tipo de iglesia que va a aquellos que están alejados de Cristo, que muestra su amor, que manifiesta su compasión, que no se cansa, que no se detiene, que no importa lo que lo rodea, que no importa lo que escucha, que su identidad está clara en Jesús, que tiene una perspectiva correcta de sí mismo y que mira con amor a aquellos que lo rodean. Yo quiero ser ese tipo de iglesia. Y si tú quieres serlo también, te invito a que te pongas de pie en esta mañana.